con el análisis de las elecciones de medio término en Estados Unidos y otros elementos de la coyuntura geopolítica. Recibimos en nuestros estudios a Luis Angarita, él es internacionalista, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y con especialización en economía internacional, doctor en ciencias sociales. Le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rosa? Bien, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Argumentos. Queríamos conocer su impresión de estas elecciones de medio término en Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, pues estamos haciendo una revisión de qué significa, por ejemplo, en términos de cambios que se puedan experimentar en caso de que los demócratas pierdan la Cámara de Representantes o la del Senado, o incluso la posibilidad de que pierdan ambas. Según algunos analistas y las encuestas que han venido realizando, lo más probable es que la Cámara de Representantes ya esté perdida por parte de los demócratas. Sin embargo, pues tienen algunas estimaciones para los demócratas en cuanto al Senado, que está por definirse. Aún no está claro quizá el asunto en el tema del Senado. ¿Qué puede pasar en estas elecciones y el resultado de esto, cómo influiría en la política de Estados Unidos? Sí, creo que estas elecciones son importantísimas. Porque tratan de aclarar el debate de la institucionalidad democrática de Estados Unidos o la deriva autoritaria, aunque puede ser, digamos, muy altisonante, pero tiene como gran antecedente el conflicto de la invasión al Senado, al Congreso, sí, el 6 de enero del 2021. Fue el último resultado de un proceso electoral en Estados Unidos y vimos esas imágenes que dieron la vuelta al mundo que nos tomaron a todos por sorpresa. No pensamos ver en Estados Unidos una situación así. Totalmente. Por lo tanto, esta primera elección luego de ese evento pone en relieve la calidad de la democracia en Estados Unidos, que todo el mundo la señala como la más antigua y la más sólida. Entonces, más allá de todos los aspectos técnicos de las probabilidades que haya alternancia en los problemas en los estados columpios, se centra el debate en Pensilvania, en Nevada, en Arizona, que parecieran cambiar de representantes y darle una mayoría a los republicanos. Cualquier otra elección, eso pudiese significar que forma parte de balances y contrapesos. Es un gobierno demócrata, probablemente por evaluación de los primeros 2 años de gestión implican un cambio en la opinión, pero como antecedente todo lo que ha sucedido alrededor de la figura de Donald Trump, las personas que están accediendo a las gobernaciones, porque también hay elecciones de gobernadores de estados, a la Cámara de Representantes y senadores, están asociados a las figuras de Donald Trump. Bueno, y Donald Trump, pues obviamente también está perfilándose para las elecciones presidenciales. No se ha confirmado como tal su candidatura, pero digamos que ha estado sonando mucho, han llegado reportes de insinuaciones de su próxima candidatura y también roces entre los republicanos en cuanto a este tema, ¿no? Por otro lado. Sí, aunque pareciera que es el candidato a derrotar, lo que se ha impuesto en las primarias para estas candidaturas son candidatos cercanos y pro-Trump, por lo tanto, lo que uno puede llegar a esperar es que va a ser, de lograr la mayoría en ambas cámaras, un periodo muy conflictivo de los republicanos en contra de los demócratas. Recordemos que hay una institucionalidad que permite al presidente de Estados Unidos tener iniciativas, por ejemplo, el retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán, o el apoyo de Estados Unidos enviando material bélico a Ucrania, y muy probablemente los republicanos deshagan todas estas iniciativas como contrapeso. Entonces, está a prueba la democracia, está a prueba los balances y contrapesos, pero también está a prueba el respeto a las instituciones democráticas que se derivan de todas estas elecciones. Ahora bien, cuando estamos hablando de qué puede cambiar en cuanto a los temas que se debatirán dentro del Senado o de la Cámara de Representantes, qué pasa si Biden no tiene esa mayoría en ambas cámaras, cuáles son esas leyes que podrían irse para atrás o otras que podrían avanzar. Sí, hay un detalle no menor, que el sistema electoral de Estados Unidos permite al partido ganador de la Cámara presidir todas las comisiones. Uno está acostumbrado en Venezuela que se de alguna manera se distribuyan de forma proporcional o en la mayoría de los congresos, mientras que
En el caso de Estados Unidos, el partido que gane el Senado presidirá todas las comisiones. Entonces, muy probablemente cambie, por ejemplo, el coordinador de la Comisión Permanente de Política Exterior. Ya no será el senador Bob Meléndez, probablemente sea el senador Marco Rubio, y eso implique una evaluación más exhaustiva a la política exterior de Estados Unidos. Será frecuente ver audiencias, será frecuente ver interpelaciones, será frecuente ver cuestionamientos a cómo se lleva la política exterior en Estados Unidos, y así para cada uno de los temas sensibles de la sociedad. Por ejemplo, el tema de los migrantes, que ha estado dentro de la campaña de tanto republicanos y demócratas, y también, bueno, el tema de los venezolanos. Cuando hablamos del tema de la migración, obviamente preocupa la situación también de millones de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué podría cambiar si ganan republicanos o demócratas? Porque hemos visto en medio de la campaña cómo han sido usado el tema de los migrantes de un lado y del otro. Sí, recordemos que muy probablemente entre en debate todo lo que es la visa de estatus temporal, lo que es la protección de ciudadanos, el límite que pusieron a la migración venezolana. Creo que forma parte de esta campaña electoral, sobre todo porque afecta a estados fronterizos como Florida, sí, como Texas, como Nuevo México, de modo tal que va a ser un tema importante. Recordemos que propuesta de los republicanos y de Donald Trump fue un discurso xenófobo, un discurso anti-migración y el establecimiento de un muro. Entonces probablemente hayan revisiones de la política demócrata de migración y probablemente unas propuestas un poco más agresivas. Ahora bien, sobre el tema de Venezuela, aquí hay muchas preguntas sobre si el cambio o los resultados en estas elecciones de medio término podrían afectar esas conversaciones del gobierno de Estados Unidos con el Palacio de Miraflores, con la Casa de Gobierno de Venezuela respecto al tema energético, que ha sido una de las principales preocupaciones de Estados Unidos por el precio del combustible, y también Venezuela busca por otro lado que se alineen sus sanciones. ¿Cómo quedaría esto? ¿Podrían verse cambios significativos o se mantendría igual? ¿Es otro tipo de política que no interferiría en los resultados de este proceso electoral, o sí? Será cuestión de evaluación del Comité de Política Exterior sobre la política que haga el Ejecutivo. Al final, la política exterior siempre está a manos del Ejecutivo y el Ejecutivo debe rendir cuentas al Legislativo. Muy probablemente por ser partidos rivales, muy probablemente jugarán a evaluar, a interpelar, a generar muchas trabas y muchas condiciones y probablemente exigir que sean muchas medidas muchas más agresivas. Recordemos que por lo menos Marco Rubio ha sido un vocero muy activo y muy condenatorio de lo que ha sido la gestión del gobierno de Maduro. Creo que un ejemplo va a ser no solo la política exterior, sino en general toda la administración, y creo que de los antecedentes que mencionaron en el espacio anterior es que cuando la administración de Obama estuvo en minoría, el gran problema fue cómo resolver el tema de los presupuestos, porque si no habían acuerdos de presupuestos, trababa a toda la administración pública. Entonces, conflictos como esa de administración pública o conflictos que traben la acción política serán frecuentes en estos 2 años. Bueno, vamos a estar hablando al regreso de otros temas respecto a estas elecciones de medio término, así como también vamos a estar haciendo revisión de otros acontecimientos que están en el panorama geopolítico. Sus preguntas también son muy importantes para nosotros. Si tienen inquietudes, háganoslas llegar a nuestras cuentas en redes sociales. Mi cuenta es @rosa_periodista en Twitter y en Instagram, y la cuenta de este espacio es @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Estamos en vivo por la señal de Globovisión y ya regresamos con más